Nos preguntamos permanentemente por las causas de la decadencia de la República Argentina. Generalmente se hace hincapié en la inflación, en el aumento del dólar, en la escasez de oportunidades, por citar algunos ejemplos. Estos indicadores son evidentes, comprobables, pero a mi criterio hay que tener en cuenta también otros indicadores sumamente importantes. La ausencia, por ejemplo, de una dirigencia política que a veces no está a la altura de las circunstancias, a la altura de los hechos. La falta de, o la escasez de buenos ejemplos y de la palabra, ¿no? Esto de la palabra, de conservar la palabra y lo importante que eso significa, ¿no? No una firma, sino la palabra, como antaño, se conservaba la palabra. Dado que aquello que se dice rara vez se materializa, se cristaliza, ¿no? Es fundamental, por el bien de todos, recuperar el valor de la palabra, el ser consecuente, eso de que mis actos sean fiel reflejo, mis pensamientos, perdón, sean fiel reflejos de mis actos. Hay una, sigo diciendo a mi criterio, una incapacidad moral para reconstruir al país, para transmitir valores, para demostrar ser personas íntegras en todos los órdenes de la vida. Es primordial terminar con las mentiras, con los relatos insustanciales, los discursos vacíos de contenido. Miren si hay tantas cosas para finalizar y terminar y marginar, ¿no? Si la dirigencia política no se pone al servicio de los más necesitados, seguiremos obviamente navegando en un mar de dificultades y desaciertos. ¿Cómo le va? Esto es Línea Directa, empezamos de esta manera. Es un gusto estar con ustedes, un placer recibirlos a través de Televisión Regional. Vamos a darle paso ahora sí a un profesional, el doctor Julio Malamud, que es obstetra, jefe de servicios de obstetricia del Sanatorio de la Mujer. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, el tema para hoy es la preparación para el parto. Sería cómo prepararse ante la proximidad de un parto. Claro, en realidad esto se llama también psicoprofilaxis obstétrica o psicoprofilaxis para el parto. Esto vamos a comenzar prácticamente por el final para después ir bajando un poco en el nivel de tiempos del embarazo, ¿no? Vamos a terminar preparándonos para el parto, teniendo que prepararnos también para el embarazo mucho antes de esto. La psicoprofilaxis comienza por un grupo en Rusia que dicen, comienza con una cosa que se llamaba parto sin temor, parto sin dolor. Entonces, ellos creen que la mejor manera de pasar un trabajo de parto con el menor dolor posible era sabiendo qué es lo que iba a pasar. Entonces, empiezan en ese momento con parteras, a explicar, primero, bueno, de esto estamos hablando de hace 2 siglos. Entonces, empiezan explicando a muchas de las mujeres que no tenían idea bien de qué se trataba su cuerpo, explicándole qué era el útero, qué era la vagina, qué era la vulva, por dónde pasaba el bebé, lo que se llama el canal de parto. Entonces hacían una charla de anatomía, se le explicaba a la mujer cómo estaba constituida. Estamos hablando de una época que la mujer obviamente estaba absolutamente tapada, ¿no? Claro. Y ni siquiera se tocaba ella muchas veces. Entonces, no tenía información además, ¿no? Tenía suficiente información. Exactamente. Entonces, esto comienza de esa manera. Comienza diciendo, bueno, vamos a explicarle a la mujer, que es la que va a transcurrir el parto, qué es lo que va a pasar internamente y qué es lo que va a pasar posteriormente, cómo va a ser para poder tener un parto. Entonces comienza de esa manera. ¿Cómo lo vemos nosotros en este momento? Nosotros a través del sanatorio hemos organizado un curso que se llama Curso de Psicoprofilaxis, que tiene muchos años, pero que la pandemia lo modificó. Esto era presencial, se hacía después del 7º mes, 7º, 8º y 9º mes,
y era presencial, donde nosotros dábamos unas charlas y se hacía unos ejercicios dirigidos al momento del trabajo de parto. ¿En qué lo modificó la pandemia? En que ahora se hace a través del Zoom, lo cual en realidad nos sirvió para que podamos acceder mucho más fácil a las parejas, porque las parejas que no pertenecen a Rosario y que sí se van a atender acá en Rosario, tienen mayor posibilidad de prepararse a través del Zoom. Entonces, nosotros, incluso esto muchas veces, cuando esto comenzó, estaba dirigido a las pacientes primerizas. En este momento, las mujeres que habían tenido un parto, vos le decías, vengan a hacer el curso, y dicen, no, que qué sé yo, ya fui, ya sé lo que se trata. En este momento, esas mujeres, o las que han tenido una cesárea, que pensaban, y yo no voy a tener un parto vaginal, ¿para qué quiero hacer el curso? En este momento, ante la tranquilidad del hogar, viendo en la pantalla, entonces vos la ves junto con su pareja, tomando mate y escuchando las charlas que nosotros damos, más la gimnasia que se da. Entonces, el curso está preparado, está fundamentalmente dirigido a esas mujeres del fin del embarazo, en donde, a las parejas, perdón, no a las mujeres, a las parejas, más que las parejas, la mujer con quien va a estar acompañada. En este momento tenemos muchas parejas que son parejas mujeres, tenemos hombres que han alquilado un vientre, por decirlo de alguna manera, entonces que van a ser padres ambos varones o ambas mujeres. Entonces, todas esas preguntas que suelen pasar en la distensión de una charla de 1 hora, donde podemos relajarnos y qué sé yo, sirve en cuanto que por ahí la consulta con su partero a veces dura 20 minutos y es más referida a las cosas, a ese momento que está pasando. Entonces se lo escucha al bebé, todo ese tipo que pasa en una consulta de obstetra. En cambio, en este curso se divide en 5 charlas fundamentalmente. Una charla que tiene que ver con el trabajo de parto, una charla que tiene que ver con la lactancia, entonces una puericultora explica los beneficios que tiene la lactancia y el cuidado del bebé posteriormente al nacimiento, una charla que tiene que ver con el recién nacido, qué se hace una vez que nace el bebé recién nacido en la sala de parto, en donde la parte del neonatólogo está muy presente, y la parte que tiene que ver fundamentalmente con la cosa psíquica. Entonces hay una psicóloga que habla de todo lo que significa el cambio psíquico en una mujer que está transcurriendo un embarazo, que es muy importante, ¿no? Es decir, una mujer que hasta ese momento constituía una pareja con su marido o con su pareja, aunque sea de su mismo sexo, constituye una pareja y de golpe se transforma en una familia. Ese cambio que significa, ese clic que significa pasar de un momento en donde son 2 a pasar a que son 3, o eventualmente aquellas parejas que tienen ya un bebé y van a tener un próximo chiquito, que también modifica mucho el contexto familiar, porque un bebé que en ese momento, no un bebé, un chico que en este momento es hijo único, de golpe recibe un hermanito, es un golpe importante, y para la madre esa cuestión también es un cambio importante. Y después hay una última charla que es la que resume un poco todo eso, y se habla más que nada de la analgesia, o sea, de la peridural, de todo lo que significa todo lo analgésico del trabajo de parto. Eso sería más o menos el contexto. ¿Qué se hace? Antes de cada una de estas charlas hay una profesora de ejercicios físicos que da toda la parte física referida al trabajo de parto. Entonces hace gimnasia, ¿no? Gimnasia en donde se les explica todo lo que esa gimnasia puede mejorar el momento del trabajo de parto o previo al trabajo de parto. Hay una charla también que es sobre suelo pélvico. A ustedes,
¿Te puedo tutear? Sí, por favor, ¿Te puedo tutear, sí, no? sí, Bueno, por favor, sí, sí. Sí, hay una cosa que seguramente has escuchado, que es el prolapso Sí. que tienen las mujeres Sí, sí. de más edad. El prolapso significa la caída del útero a través de los embarazos, no solamente a través del parto, es decir, les puede pasar a las mujeres que han tenido cesáreas también. Y el prolapso genera por ahí incontinencia de pis, ¿no? Es decir, la mujer se ríe y puede orinarse, o tose y puede orinarse. Entonces, nosotros lo que hacemos, hay una especialista en suelo pélvico, que es la parte, digamos, de abajo de la cadera, que está formado por varios músculos, esos músculos los refuerza, hay gimnasias que la refuerzan e impiden que esa mujer, una vez que no tenga suficiente hormonas, en la menopausia muchas veces, no tenga sustento para los órganos de la pelvis y se caigan. Entonces, eso también lo favorecemos y hacemos unos ejercicios específicos para ese momento del trabajo de parto, ¿no? Doctor, y durante este curso, ¿cuáles son las sensaciones de la mamá primeriza, digamos? ¿Hay nerviosismo, demuestra sumo interés en estos temas? ¿Reticencia? ¿Hay reticencia? Sí. Ajá. Lo que sucede es, una de las cosas que uno reclama a las pacientes, generalmente uno de los consejos que yo le doy, el primer día que la veo en el consultorio, primer trimestre de embarazo, generalmente dentro de las 10 primeras semanas de embarazo, es no le des bolilla a nadie. ¿Está? ¿Por qué? Porque primero que es una construcción. En el embarazo todo el mundo dice no es una enfermedad, pero se parece mucho a una enfermedad. Porque hay muchos cambios. Claro. Es decir, Cambios en el cuerpo, inclusive, en todo, ¿no? el psíquico, Pies el físico. hinchados, Pero todo. inicialmente empiezan que tienen salivación, que tienen náuseas, que tienen vómitos, que no se encuentran en su lugar nunca, cambio de características en cuanto a la gente con la cual se rodea. Está por un lado contentísima, pero con un montón de preocupaciones y miedos. Claro. Tiene a la madre, a la suegra y a la prima que le dicen consejos distintos. Vos tenés que hacer esto y vos no tenés que hacer lo otro. Exacto. Nota que el pelo es distinto, transpira distinto, se siente olores distintos. Yo siempre le digo, esto es un lío, no es una cosa. Entonces, se parece mucho a una enfermedad. Y ese tipo de cosas que todo el mundo le dice, no, es una cosa, es una carga muy importante porque ella no se siente tan bien como le dicen que se tiene que sentir. Y nunca va a estar la mujer que ya tuvo un bebé y le dice, es el mejor momento del mundo. Y ella se siente que no es el mejor momento del mundo. Se siente muy vulnerable en un montón de cosas. Incómoda, claro. Claro, y tiene toda la familia que dice, te tenés que sentir contenta, mirá, vas a ser mamá, qué sé yo. Y la otra está vomitando, no puede dormir bien. Dolor de espalda a veces. Dolor de espalda. Tiene una serie de modificaciones. Tiene modificaciones por lógica. Y no te cuento posteriormente cuando, como decías vos, se le hinchan las piernas, aumentó 10 kilos. Si vos aumentás 7 kilos en este momento, te sentís mal. Exacto. Obviamente la mujer embarazada tiene una serie de contratiempos debido a su cambio corporal. Y no te cuento lo psíquico. Es decir, lo psíquico es muy importante porque se maneja. Primero, voy a poder ser tan buena madre como quise. Hay mujeres que no quisieron estar embarazadas y están embarazadas y la aceptación de ese embarazo les cuesta mucho. Hay mujeres que dijeron yo nunca me voy a embarazar y justo se embarazan o voy a esperar un poco y se embarazaron. Digamos, hay una serie de situaciones que uno nunca se puede poner. Entonces yo siempre le digo, ni Google, ni los consejos de la madre, ni los consejos, cualquier duda, anotalo, lo traes y lo charlamos. Si yo te lo puedo responder, fenómeno, si no, veremos de qué manera lo podemos responder. Pero no te quedes con dudas. Las dudas son lo que embroma mucho al embarazo. Y las dudas no te la va a resolver tu amiga que a lo mejor tuvo hipertensión, o que a lo mejor tuvo diabetes, o a lo mejor tuvo un embarazo regio, y no es tu caso. A lo mejor tu caso es totalmente distinto. Entonces, ese tipo de cosas se charlan en el curso. Todo ese tipo de cosas, el desarrollo del curso lo dice. Es decir, una de las cosas más clásicas es decir, ¿cuándo voy a parir? Entonces empiezan, porque el cambio de luna
Entonces vos decís, claro, si con ese concepto yo voy a trabajar 4 veces en el mes, nada más que las 4 veces que cambia la luna. Es decir, o ¿me puedo teñir el pelo? ¿Y por qué no? Es decir, ¿puedo tener relaciones durante el embarazo? Y que no vas a tener relaciones. Claro, son dudas que tal vez, como decía recién, previamente van a Google y ahí hay cosas que desinforman, ¿no? No solamente está todo ordenado y como uno cree, ¿no? Como uno piensa. Es que Lo hay importante es consultar a un profesional. Claro, para ¿no? interpretar las cosas de Google, a veces a los que tenemos por lo menos alguna formación, nos cuesta también. Sí, es decir, lo que dice Google son opiniones y hay cosas que no están del todo confirmadas. Exacto. Hay cosas que sí, por supuesto. Por eso uno lo que siempre le dice es, bueno, lee lo que vos quieras, pero por favor, decime qué leíste para ver si si tiene o no que ver con la realidad, ¿no? Doctor, antes hablaba de la inyección epidural. ¿Cuáles son los beneficios y riesgos y para qué sirve, no? Bueno, el tema es el siguiente. No a todas las mujeres le duele el embarazo, el parto. Ajá. No a todas les duele de la misma manera. Ajá. Es decir, cada cual tiene un dolor distinto para las circunstancias. Es decir, yo te puedo pellizcar y vos te lo aguantas fenómeno y otras personas le tocas un cachito así y gritan del dolor. Entonces, siempre nosotros le explicamos a las pacientes que el hecho de necesitar una analgesia no es porque sea menos madre, ni el hecho de terminar en una cesárea no es menos madre. Entonces, hay como un preconcepto que la mujer que tuvo un parto sin ninguna analgesia, sin nada, medio como que la mira de arribita a la que tuvo peridural. Y la que tuvo peridural la mira un poquito de arribita a la que tuvo una cesárea. Y no es así. Digamos, uno es tan madre de cualquiera de las maneras. Entonces, volviendo a la pregunta de la peridural. Peridural o epidural, es lo mismo. La peridural es una herramienta que es magnífica para la que la necesita. Hay mujeres que realmente tienen un dolor muy importante. El dolor del parto en realidad no es que sea un dolor insoportable, es mucho tiempo de dolor. Es decir, si es un dolor cólico, dura un instante y desaparece, y en general un dolor de panza, por ejemplo, un dolor cólico, vos vas de cuerpo y por ahí mejora. El trabajo de parto dura 8 horas de una primeriza, 8 o 12 horas. Y el mismo estímulo, si yo durante 12 horas te doy agua tingui, pimbi, siempre el mismo estímulo, llega un momento que me decís, basta, basta, no aguanto más. Entonces, esa mujer por ahí puede y tiene la posibilidad de favorecerse en su incomodidad con la peridural. La peridural es una analgesia muy segura. Nosotros, en la obstetricia se usa hace muchos años y tiene la ventaja que es una anestesia local, es decir, no le llega al feto, no le va a llegar al feto, por lo tanto no tiene problemas con el feto. Y se hace en un lugar de la espalda donde no hay médula espinal. Digamos, la médula termina en un sector donde por debajo de ese sector hay una cosa que se denomina cola de caballo, que son nervios, donde termina la médula, donde se hace la peridural. O sea, no hay riesgo por ejemplo, de una parálisis. Que por ahí uno dice, bueno, me van a pinchar la columna, yo puedo correr un riesgo de quedarme paralítica. No hay ese riesgo porque se hace fuera de donde está la médula. Entonces, no hay ese riesgo. ¿Y cómo se hace? Uno la ubica a la paciente bien en posición fetal, se tiene que estar bien doblada, digamos, con la espalda bien arqueada, para separar las vértebras. Entonces se separan las vértebras y a través de la separación de esas vértebras se hace un pinchazo con una agujita muy, muy pequeña donde se hace anestesia local. Y después con una aguja adecuada se coloca en ese nivel y a través de esa aguja se pasa lo que es un catéter. Un catéter es una manguerita sumamente fina que se pasa a través de esa aguja, se saca la aguja y queda el catéter. Se pone una tela adhesiva y a través de ese catéter se inyecta la cantidad de analgésica que uno quiere. Es lo mismo que cuando te colocan un suero, nada más que con un catéter sumamente finito, se coloca en ese sector y a través de ese catéter uno puede hacer la anestesia durante el tiempo que necesite. 1 hora y media,
2 horas, 5 horas, no hay problema porque generalmente lo que se usa es por eso digo analgesia, no digo anestesia. Sí, sí, sí. La mujer puede mover las piernas, puede hacer fuerza, puede pujar adecuadamente, tiene todas las posibilidades como para poder beneficiarse sin dolor. No es que sea imprescindible, hay mujeres, repito, que no lo necesitan. Esto es una cosa que cada mujer debe charlarlo con su médico de cabecera para ver en qué momento estaría indicado y si está indicado. Generalmente hay motivos específicamente médicos que están indicados independientemente de la solicitud de la mujer, que no es el dolor. Suponete, el hecho de que la mujer, por ejemplo, que el bebé tiene que ir rotando para salir. Es decir, el chiquito no es que sale como por un tubo. Claro. El bebé tiene que ir adecuando sus diámetros al canal de parto. Para ir adecuando esos diámetros va a ir rotando. Hay chicos que no rotan adecuadamente. Entonces quedan como sin la posibilidad de rotar y ese caso necesita una peridural porque eventualmente le facilita esa rotación y si es necesario hacer un forceps, por ejemplo, se hace un forceps a través de una anestesia para que a la mujer no le duela. Seguro. Obviamente. Lamentablemente estamos cerca del final, doctor. Perfecto. Hubiera querido hablar más temas con usted, pero bueno, por razones de tiempo no lo podemos hacer y ya vamos a tener otra oportunidad. Pero le quiero preguntar, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que preparar a la paciente cuando viene una contracción? ¿Qué hay que explicarle? La paciente va a tener, nosotros lo que decimos siempre es, la paciente debe concurrir al sanatorio cuando tenga contracciones. La contracción es una dureza de la panza que se produce cuando la mujer se mueve, pero en estas condiciones, cuando es el trabajo de parto, es imposible que ella se la calme, digamos. Va a tener un dolor o una contracción de la panza, independientemente que esté acostada, que esté caminando, es espontánea. Esa contracción es una dureza de la panza que se produce cada 3 a 5 minutos durante por lo menos 2 horas. Durante esas 2 horas tiene que ir eventualmente al sanatorio para ver si realmente está en trabajo de parto. La otra condición es que rompa bolsa. Claro. También tiene que concurrir en ese caso al sanatorio. Entonces va a ir al sanatorio, en el sanatorio la van a revisar, va a ver si hay dilatación y si tiene dilatación se queda internada. En el transcurso de esas 8 horas va a tener el parto, posteriormente es probable, si la paciente quiere, en el momento que nace el bebé, también se pueden hacer varias cosas, entre ellas la recolección de célula madre y eventualmente se le explica en este curso se le explica todo lo que tiene que realizar para llegar al sanatorio y decidir la internación. Doctor, muchas gracias por estar acá, muy amable. Por favor, al contrario. Un gusto. Bueno, el doctor Julio Malamud, entonces obstetra, jefe de servicios de obstetricia del Sanatorio de la Mujer. Hacemos una breve pausa y regresamos. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Entrelazos, espacio interdisciplinario, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, Avenida San Martín, 2247, Granadero Baigorria. Comunícate al 341-599-0912. Constelaciones familiares es una terapia sistémica que nos devela cuáles son los desórdenes inconscientes del alma familiar, interfiriendo con el destino de sus miembros. Instagram y Facebook, giselapalermo.cf. Comunícate al 341-6830-439. ISERG. Somos 3 profesionales del área de la seguridad, la higiene y del medio ambiente, con más de 20 años de experiencia desarrollada en industrias químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras. Contactos 341-690-5081 o 341-602-0059. Doctora Daniela Montenegro, abogada,
especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341 156 245 578. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, segunda parte del programa. Vamos ahora a presentar a dos profesionales también. Está con nosotros el licenciado Ricardo Rambaudi, coordinador universitario de orientador del desarrollo personal. Lo acompaña Hugo Pugliesi, profesor de consultoría en educación y en consultoría laboral. Los saludo formalmente. ¿Cómo les va? Hola Marcelo, buenas noches. Gracias por estar acá, muy Por amables favor, los dos. Gracias a vos. Bueno, vamos a aclarar el tema counselor. Counselor sería. Counselor es el profesional que ejerce la profesión y counseling es la profesión, la carrera académica. Exacto. Perfectamente. ¿De qué se ocupa un profesional counseling? Bien. Carl Rogers decía que el counseling es la curiosa paradoja de encontrarse uno mismo para luego realizar su propio cambio. Eso desde el punto de vista personal. Y desde el punto de vista colectivo, o desde el punto de vista del servicio al otro, una vez que yo logro ese cambio, estoy en condiciones de ayudar a un tercero a que logre ese mismo cambio, haciéndole primero encontrar su propio yo para poder transformarlo. ¿Ayudar en qué sentido, Ricardo? ¿El tema de emociones es muy importante en ese sentido? No, el tema humanístico es importante. Es una carrera que no se puede definir con ideología. Claro. El humanismo lo comprende. Después, dentro de ese humanismo, la forma de pensar de cada docente es absolutamente libre desde lo ideológico. Lógico que nosotros armamos un programa coherente donde la mayoría de los docentes tienen coincidencias y conexiones entre sí que hacen que las materias sean mucho más llevaderas, porque tiene una particularidad que diagramamos nosotros pedagógicamente cuando en el 2008 comenzamos la relación con la Universidad Abierta Interamericana, que es el dictado de una materia por vez. O sea, se dicta una materia que dura 3 meses. Entonces el alumno centraliza, focaliza toda su atención en esa materia. 3 semanas antes del dictado recibe en forma gratuita en su correo electrónico toda la bibliografía de esa materia. Entonces va a estar 3 meses cursando esa materia. Cuando termina, recibe la bibliografía de la otra y empieza a cursar. Tiene 3 meses para prepararla, tiene 3 semanas para prepararla y luego 3 meses para cursarla. Hay materias que son más importantes, que atraviesan la carrera, que duran 5 meses o 6 meses. Y después las especializaciones que están en el último año, como las que dicta el profesor que nos acompaña hoy, que son educacional, laboral, familia, adicciones, adolescencia, pareja y familia, sí, pastoral, duran un mes. Es la presentación del tema y la mayor especialización que se puede dar en un mes, y luego el alumno que se dedica a eso, que opta por una de esas especialidades,
tiene con nosotros también, o con quien quiera, la posibilidad de perfeccionarse para continuar evolucionando en su formación. Ahora, Ricardo Rambaudi, ¿cuán importante es la capacidad de escucha en un counselor? Es impresionante lo que me preguntás, es como si supieras que es la pregunta adecuada. Nuestra carrera no tiene vendedores, nadie la vende. Mi WhatsApp es la conexión, se ponen en contacto conmigo y yo les explico de qué se trata la carrera, probablemente durante una hora y media, de acuerdo a la capacidad de recepción y de escuchar que tenga el otro. Yo diría que dentro de los requisitos para ingresar están los formales, títulos secundarios, todos los requisitos formales, certificado de salud, psicofísico, todo eso que se pide para ingresar al nivel terciario, pero desde el otro punto de vista, el requisito para ingresar es saber escuchar. Y es importante esto, destacarlo, porque mucha gente no tiene en cuenta que escuchar es también la comunicación, forma parte de la comunicación humana. Es decir, Sin de las relaciones Exacto, de las relaciones interpersonales. Profesor Hugo Pugliesi, ¿está bien decir que el desarrollo personal es anterior al mundo del trabajo? Sí, está bien decirlo. Está bien porque nosotros en distintas consultorías vemos que la mayoría de las personas, como no se quieren meter dentro, te vienen y te dicen, mirá, tengo un problema laboral, me quiero cambiar de trabajo. Vos le haces un par de preguntas y decís, ¿te querés cambiar de trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste el currículum? Sí. ¿A cuántos lugares lo mandaste? A ninguno todavía. ¿Hablaste con tu familia? No, porque si hablo con mi familia, no sé qué me van a decir porque yo soy a partir de mi trabajo. Y a partir de ahí, el problema laboral quedó de un lado y entra el tema personal, que tiene que ver justo con lo que vos dijiste, que es el tema del escuchar y ser escuchado. Hay mucha gente que no tiene lugar de ser escuchada. Y nosotros como profesionales ahí lo que trabajamos es que todos tenemos diferentes capacidades de escucha. Y la clave está en querer, ¿no? Claro. La diferencia entre los distintos niveles está, mientras uno va avanzando en ellos, es en la actitud de querer, en el interés. Claro. Si a alguien no le interesa lo que cuenta el otro, ¿cómo se puede poner en el lugar del otro? Y a veces vienen las diferencias, a veces de criterio y demás, por no saber escuchar y no saber interpretar, ¿no?, lo que dice la otra persona. Y no querer comunicar. Claro. Te voy a contar, Marcelo, si me permitís, por favor. Te voy a contar una de las experiencias más grandes que tuvimos, que fue la contratación por parte de una de las empresas más grandes del país, con sede en la zona de Villa Constitución, San Nicolás, para trabajar con los recursos humanos de su empresa. Entonces, nosotros entrevistamos de a uno a los empleados y no encontrábamos nada. Entonces, nos tomamos una semana, diagramamos toda la planta en maqueta, ¿no? Hicimos la planta de la empresa en maqueta y hicimos una reunión con todo el personal. Y empezamos a preguntar, ¿a quién le gustaría trabajar acá? Que era, suponete, el área de motor, o el área de técnica, o el área de lo que sea. Comercialización. A mí. ¿Y por qué? Porque ahí está Juan Carlos. Ah, Juan Carlos, vos estás ahí, ¿por qué? Porque a mí siempre me gustó trabajar con Pedro. Bueno, los vínculos, ¿no? La cuestión que los vínculos y las emociones que vos preguntabas antes, la satisfacción de estar con el otro, hizo algo que superó a todas las, desde mi punto de vista, y esto sí es ideológico, superó a todas las teorías vigentes del capitalismo para que la gente trabaje contenta. Porque la gente trabajando feliz aumentó la producción sin que nadie se lo pidiera por el solo hecho de estar contenta en el lugar de trabajo y trabajando, haciendo lo que quería. Cosa que al principio nos veían como con un rol policíaco, como si nosotros veníamos a preguntar para contarle al jefe para que después lo sancione. Exactamente, ¿no? exactamente. Profesor Hugo Pugliesi, de acuerdo a lo que dice el licenciado Ricardo Rambaudi, esto de las dificultades en las empresas, ¿hay concientización en la parte jerárquica sobre estos puntos que planteaba recién Ricardo? Pocas veces hay.
Porque primero digo, ¿cómo se capacita o Sí. se aborda a la parte, digamos, del personal si no se también trabaja o si no se conversa con la parte patronal, ¿no? Te entiendo claramente dijiste emociones, comunicación, escucha, y ahora decís, la verdad que muchas veces porque no son empresas solamente grandes, hay un montón de pymes, No, sí, por supuesto. pequeñas y medianas empresas, que es el corazón de Argentina, que hay muchas personas que no tienen un desarrollo emocional, una educación emocional tan comprometida con que el colaborador que esté contento haciendo lo que hace. Claro. Y al final nosotros como consultores ahí lo que hacemos es terminamos trabajando con el 1 a 1, unido con la gente. Porque la mayoría de los problemas son problemas de comunicación. Lo que contó Ricardo en esta planta eran problemas de que no hablaban. Y son muy comunes. Lo que nos pasa en casa también, ¿no? Claro. Que si vos te pones a hilar fino son muchos problemas de comunicación. Claro, eso ya es pareja y familia. Exacto. Y lo trata otra Exactamente. especialidad. Exactamente. Es realmente un chico que estudiaba con nosotros, estudiaba psicología y dejó psicología y se vino a estudiar con nosotros esto que, aclaro, no tiene nada que ver. La psicología es una excelente carrera universitaria de 6 años de duración que trabaja con la salud. Claro, la carrera de usted orientada es distinta. Nosotros no trabajamos con la salud, Sí, al no desarrollo trabajamos con personal. enfermos. Ajá. Si alguien tiene alguna Psicopatología. hay que derivarlo al psicólogo O o psiquiatra. al psiquiatra. Exacto. Pero uno de los chicos hacía turnos rotativos en la empresa más grande de automotriz que tiene su asiento en Rosario, Ajá. cerca de Alvear. Y sábado, por cada 2 meses, rotando, porque tenía turnos cambiados, él trabajaba en la planta como operario, le tocaba faltar. Y nosotros tenemos un régimen bastante estricto en cuanto a eso. Las clases son 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde, Ajá. con un descanso de 1 hora, pero un sábado por mes y no puede faltar. Ese sábado no puede faltar. Entonces él un día, con temor, le comentó, no, lo que pasa es que yo estoy estudiando. ¿Y qué estás estudiando? Consultoría psicológica. Y el gerente, que había sido formado en Estados Unidos, donde el counseling es de avanzada y todo el mundo lo utiliza y lo aplica, inmediatamente lo trasladó a recursos humanos. Después se graduó y ahora está en una sede en París de la empresa. El avance importantísimo. Y eso ha pasado en los últimos 8 años. En Estados Unidos es muy común, y es muy común que lo lleven adelante los sacerdotes católicos. Por suerte, pero no por los sacerdotes católicos, por suerte nosotros aquí podemos ir con cualquiera de las iglesias, pero no necesariamente con una en especial. Claro. Por suerte, y eso nos da una amplitud. Un amplio espectro, claro. Claro, para que podamos caminar con una iglesia o con ninguna. ¿Y cómo, en el ámbito laboral, cómo abordan ustedes a aquella persona que quiere cambiar de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le dicen, qué le explican, qué le asesoran? Mira, nosotros siempre trabajamos con lo que trae la persona. Tiene que resolver él. Nosotros no somos una orientación directiva, digamos. Claro. Entonces tratamos de facilitarle lo que no puede hacer. Si no puede hablar con alguien, tratamos de ayudarlo para que él pueda desarrollarse, porque a partir de que nosotros estamos un tiempo corto, después él eso lo puede aprovechar vitalmente. Ajá. ¿No? Son terapias cortas. Sí, exacto. Ajá. Sí, perdón. No. Y lo acompañamos sobre todo, como son sistémicos también, nosotros trabajamos con la persona, pero vemos qué pasa a su alrededor. Porque nosotros estamos metidos siempre rodeados de gente, en un contexto. Claro. Y esa persona tuvo su educación y tuvo sus carencias y sus fortalezas también. Tratamos de sacar sus fortalezas para que después las carencias se vayan limando, ¿no? Claro. Tratamos de hacerlo así. Perdóname, Richard. Sí, Y a tenor de lo que decías vos la vez pasada, tratamos de sacar el compromiso
de los directivos de la empresa o de la pyme. Claro. Porque si no hay ese compromiso, nosotros no podemos diagnosticar. De hecho, si no te podemos hacer llaman, no nada. podemos trabajar. Claro. No podemos hacer nada, Claro. y buscamos el compromiso. Claro. De ellos. Días pasados leía sobre coaching, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Porque es una duda que tengo y quería preguntársela entre coaching y counseling. Marcelo, tú has estudiado coaching. Sí. ¿Qué es el coaching? El coaching no ayuda a las personas, es el entrenamiento. ayuda a vos a ser Exacto, líder. Exacto. ¿Ustedes orientan también? No, para el liderazgo no. No. No, Ujú. no. Es una formación humanitaria para que se desarrolle esa propia persona y haga lo que quiera. Claro. Si quiere ser líder o quiere ser el último que haga lo Claro. que lo haga feliz. Claro. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando...? No se deben comparar. Claro. Tienen comparación en Argentina porque arribaron juntos, son tienen muchos estudiantes coaching y counseling. Ajá. Son Entonces similares, digamos, se lo pero- confunde, Claro. pero no tiene nada que ver. Bien, bien. ¿Y qué pasa cuando un orientador del desarrollo personal no puede resolverle el problema que plantea otra persona? Primero, la primera opción que tiene es trabajar en equipo con otro counselor, como en forma interdisciplinaria, con alguien que probablemente tenga más experiencia que él o tenga más especialización que él. Y si no, lo tiene que derivar. Si el que está enfrente tiene un problema, el counselor se lo debe solucionar como si vos vas a un médico y tenés un resfrío. Claro. Te lo tiene que solucionar, sí o sí, Claro. si tenés un problema. Si estás enfermo, al psicólogo o Claro, al porque psiquiatra. trabaja en la promoción, Claro. el desarrollo de la persona. Si tiene alguna psicopatología que no podamos hacer, rápidamente estamos muy formados como para pasar, porque Claro. nosotros siempre trabajamos interdisciplinariamente con psicólogos, con psiquiatras, Claro. con otras personas como nosotros y con gente que Claro. nos supervisa. Y yo ponía el acento en otras personas como nosotros, porque hay equipos de counselor que atienden, o sea que uno atiende, pero graba la charla y después la analizan Exacto. en conjunto para ver qué hacer. Si no, nadie podría empezar a trabajar. Eso se llama supervisión. Claro, Es lo que hacemos con los alumnos recién graduados, los dos años siguientes, si ellos quieren, los docentes nuestros o los docentes especializados en supervisión lo acompañan, lo guían en las entrevistas, le analizan. De hecho, la materia cuando se dicta, práctica profesional, se dicta sobre esa base, ¿no? Ajá. Sobre la casuística. Ajá. El alumno elige a alguien y trabaja un caso como si fuera un consultante. Claro, sobre lo que como está preguntando Claro, Marcelo, claro. cuestiones específicas, Claro. ¿qué pasa Claro, ahí? Claro, porque inclusive hace unos meses el Colegio de Psicólogos estaba muy enojado, salió con un comunicado en contra de los coach por el tema que hay diferencia. Está muy bien lo que ustedes dicen, marcar esta diferencia. Cuando nosotros no podemos resolver el problema de la gente, lo Al derivamos a un al psiquiatra psicólogo. o a un psicólogo. Eso es fundamental destacarlo. Y la verdad que... Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, Claro. no competimos para nada. Por eso Exacto. nosotros no le pusimos de nombre a la carrera consultor psicológico, que es como se llama en todos lados. Claro. Nosotros sabemos que esa es la profesión que va a ejercer, Claro. pero de nombre le pusimos orientador del desarrollo personal. Y la tecnicatura superior en counseling, que dice un montón, pero no dice nada que tenga que ver con lo psicológico. Claro. Más Por de lo tre- tanto, no chocamos, ni queremos, ni es nuestra intención, porque no tenemos nada que ver Exacto. y respetamos profundamente la psicología lacaniana, freudiana, sistémica, lo que fuese. centrada Sí, en la sí. persona, lo que quiera. Más de 3 años dura la tecnicatura. 3 años, 43 meses. 43 meses. Ajá. Son, en el convenio que firmó la institución dependiente del Ministerio de Educación, que es la Unidad de Gestión Educativa número 208, establecimos lo siguiente. Los primeros 42 meses son responsabilidad de la universidad como formación profesional. Cuando terminás los primeros 11 meses, la universidad te da un certificado firmado por el decano de psicología, por el rector, como asistente del orientador. Quiere decir que si vos abandonás en ese momento, podrías trabajar al lado de un orientador, pero nunca ser orientador. Claro, claro. Está claro. Cursás 13 meses más y la universidad te da facilitador grupal.
ahí ya es interesante. Ahí ya te podés asociar con un psicólogo social y trabajar en grupo, trabajar en equipos. En campo. Claro. Claro. Cuando terminás el mes 42, terminás la formación profesional de orientador del desarrollo personal. En ese momento, el instituto, la unidad de gestión educativa número 208, que codictó con nosotros las materias, otorga todas las equivalencias a lo cursado, le toma un examen de inglés y le da el título de técnico superior en counseling. Imagino que por la pandemia debe haber aumentado la cantidad de inscriptos, Más ¿no? del Por doble. esto del Zoom y Más del doble, clases más del virtuales. doble. Tenemos muchos alumnos de Claro, Buenos Aires, de Bariloche, de Claro. San Juan, de Misiones, Claro. que antes también lo teníamos, pero el sacrificio que hacían antes era tremendo, porque los de Misiones, por ejemplo, que hubo una compañera 2008, 2009, 2010, 2011 se recibió, venía de Misiones los viernes, viajaba todo el día, dormía en Rosario, volvía al día después todo el domingo viajando. Entonces la cuota en vez de X pesos le salía por 4. Claro, sí, le convenía. Los claro, profesores también. Ahora nosotros podemos reconocer, y lo hemos utilizado para reconvertir la forma de dar clase. Esta es la única sede que se sigue dictando online y que se va a seguir dictando digamos, online. Por más que vuelva Por a la acuerdo con presencialidad. la universidad, por Bien. más que lo de la pandemia termine, Bien. se va a seguir dictando online. Entonces, ¿para qué usamos esa diferencia? El docente ahorra muchísimo porque los docentes vienen de Buenos Aires, de Paraná, de Santa Fe y algunos de Rosario, donde han sido formados, y algunos son de Rosario. ¿Lo prepara para la docencia también, para hacer docencia? Bueno, eso. precisamente una formación importantísima. Bueno, pero quería terminar con lo anterior. El incremento de salario ha sido doble porque no tiene gastos de viaje, de hotel, de traslado. Claro. Entonces lo utilizamos para reconvertirlo, porque no es lo mismo dictar una clase magistral en forma presencial Seguro. que dictar una clase interactiva por Zoom. Exacto. Y con 60 alumnos. No te entran ni en la pantalla. Exactamente. Entonces lo hemos reconvertido de esa manera. Y la otra pregunta que me hiciste... La docencia, si lo prepara para la Claro, docencia. fíjese, quien tiene vocación docente, como quien tiene vocación pastoral, como quien tiene vocación por el tema de adicciones, Claro. lo canaliza luego por la docencia. Nuestro principal ejemplo en toda la institución es el caso del licenciado Pugliese. Él estudió, fue abanderado, medalla de oro, y le encantó en su formación, ya notaba su orientación a lo educacional. Entonces empezamos a trabajar con él cursos cortos, empezó a dictar cursos cortos y era excelencia por donde lo busquemos. Entonces tuvo su primer materia y así la segunda, y así da estas materias en todas las sedes que tenemos, que son como 12 o 14 en distintas provincias. ¿Por qué razones el profesional counselor es cada vez más requerido? Porque acá tenemos cada vez más problemas. Sencillo. Porque tenemos una sociedad que no escucha, y cuando encontrás un ámbito de escucha sin juzgarte, y que después a partir de ahí te faciliten a lo mejor un modo de trabajar tus fortalezas, yo creo que es una buena respuesta que te podemos dar. Exacto. Y en las empresas puntualmente, ¿qué inconvenientes plantean? Porque días pasados leía que cuándo es el momento para que un empleado cambie de trabajo, se quiera ir de una empresa para abordar otra, ¿no? Por supuesto que ustedes deben decir, mirá, si no tenés un empleo, no renuncies a tu trabajo. Digo, ¿no? Me imagino que debe ser... hablando de eso antes Bueno, de parezco entrar al estudio. adivinador yo. Sí. Bueno, entonces, digo, por ahí esto de decir, de sugerirle a la persona que no cambie de trabajo. ¿Cuándo es, porque leía la vez pasada, cuándo es el momento realmente que ustedes le dicen a la persona de cambiar de trabajo, Mira, de empresa, mejor la dicho? verdad que nos dicen a nosotros, mira, hoy hay una estadística que estábamos hablando de la red social LinkedIn, que el 75% de las personas que cambian de empleo lo hacen por la relación que tienen con la persona que lo coordina. Mirá de lo que te estoy hablando, ¿eh? O sea, 75 de cada 100 personas que se van de los trabajos
tienen una cuestión directa no con lo que hacen, ni con lo que ganan, ni por dónde queda la empresa, sino por la relación con la persona que lo coordina. Y bueno, y nosotros tratamos de trabajar ahí, en esa relación. Los mandos medios, que son tironeados desde arriba, y tironeados por los colaboradores de entre 30 y 50 y 55 años, duran 3 años y medio, 4. Le dan la chance, le dan la responsabilidad, son fenómenos y en un momento se cansan porque no ven cambio y demás. Y tiene que ver con la relación. Es que terminás tomando partido por un lado o por el otro. Es muy difícil estar en el medio. El equilibrio, claro, es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, nosotros, desde el enfoque centrado en la persona, deberíamos decirle, hacé lo que te dicta lo que está tu corazón, pero no podemos ser tan irresponsables que si él abandona su trabajo y no tiene otro, vaya feliz por la vida a ver cómo lo resuelvo y qué hago con mis hijos y qué hago con pero soy feliz, pero dejé el trabajo que me explotaba. Bueno, hay que buscar de tener alternativas, de acompañarlo en todo ese proceso, ¿no? Exacto. Y en la parte jerárquica, vuelvo a esto porque me interesa también desarrollarlo, el tema de la parte jerárquica, donde hay muchos donde visitan empresas y les dicen, mire, acá no venga a cambiar nada porque acá está todo organizado, acá nadie pudo cambiar nada. Se hizo siempre así. Y mirá, ahí hay un cuadrito que claro, no tenemos tiempo, pero está lindo para ver, lo que se llama barreras de comunicación. La mayoría de los problemas que tienen a veces las personas que dirigen las empresas mezclan diferentes tipos de barreras. Por ejemplo, la personal, un prejuicio, una barrera de comunicación personal. Si yo te digo que vos sos de una manera, te empiezo a tratar igual. Y las barreras que son organizacionales, burocracia, pugnas de poder dentro de una empresa. Digamos, todo ese tipo de cosas que uno pone en juego, si uno las reconoce, lo que nosotros tratamos de hacer ahí es tratar de reconocerlo, eso específicamente. Y cuando uno lo reconoce, lo trata, porque no es lo mismo una barrera de comunicación que ahora se corte la luz acá y no podamos emitir el programa. Ojalá que no. A, que nosotros estemos peleados y no hablemos ninguno. Cambia completamente. Y nosotros con esas personas lo que tratamos de ver es reconocer ahí dónde está el problema. En qué barrera de comunicación no te permite avanzar. Es duro, porque como decís vos, a veces no se quiere. Y es la peor barrera que existe. Cuando una persona no quiere. No hay forma. Generalmente hay una ruptura entre el empleado y el empleador, ¿no? Entonces ese distanciamiento hace que no haya comunicación, vínculos. La cultura nuestra histórica es de ruptura y enfrentamiento. Es más, cuando se planteó en el país la comunidad organizada, por un lado estaba la CGE y por el otro lado estaba la CGT. O sea, no, seguían siendo dos lados que confluían en una mesa en común, pero seguían siendo dos lados. Una grieta ahí. Claro, no era grieta porque en ese momento, si mal no recuerdo, era gestión de José Bergelbar como ministro de Economía en el año 73. Confluían, claro, en cuatro patas, el movimiento obrero, sin hablar de ideologías, ¿no? Pero pero sí, se hablaba de comunidad organizada, pero los intereses de la CGE no coincidían con los otros. Casi siempre con los de la CGT. Eran otros. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá, muy productivo todo. Por supuesto, como siempre digo, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Quien esté interesado en hacer la carrera, ¿cómo no? Me busca en Facebook o Ricardo Rambaudi. Mi WhatsApp 3416 23 11 26 3416 23 11 26. Charlamos un ratito, tiene que tener capacidad de oír, me aguanta una hora, una horita y media y luego se anota a estudiar counseling con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, el licenciado entonces Ricardo Rambaudi y Hugo Pugliesi, profesor en consultoría de educación y en consultoría laboral. Remarco antes de la pausa que el licenciado Ricardo Rambaudi fue director del ISET cuando yo cursaba la carrera de periodismo. Gracias, muy amable. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.
Instituto Arcoíris, Centro Educativo Terapéutico Interdisciplinario, con servicio de integración escolar categorizado. Ciudades de Pérez, Arroyo Seco y Villa Constitución. Borsone 888 Pérez. Contáctanos al 341-495-0815 o al 341-636-7754. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. Revolución Móvil, servicio técnico, accesorios y todo para celulares. Reparaciones en el día. Todas las tarjetas de crédito y débito. 30% de descuento con billetera Santa Fe. Santa Fe 1301, Rosario. WhatsApp 341-597-9849. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, muy bien, llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, la próxima semana aquí, Televisión Regional. Quien les habla, Marcelo Malvestiti. Han sido muy amables.